¿Qué es lo que cae? Opinión de experto. En la opinión de experto, ¿qué dicen todos los expertos a nivel global? Usen el ultrasonido ante la sospecha de no saber qué choque es, más no indiferenciado. Y la herramienta que está de moda definitivamente va a ser esta. Si yo tengo que ir a una sala de emergencias y solamente me ponen en la mesa 3 armas, un sectorial, un convexo y un lineal, y te dicen, ¿te puedes llevar uno a la batalla, que la batalla es una guardia de emergencias? Pues yo me llevo un convexo, ¿no? Porque con un convexo puedo ver corazón a través de su suflideo, puedo ver abdomen y puedo ver pulmón. Si tengo los 3, con ganas. Y si tengo uno, como un tipo butterfly o un cosmos o algo así, que es un solo transductor con todas las funciones, pues qué mejor, ¿no? No necesitamos tener una alta gama. También podemos ir al cuarto de ginecología que está olvidado en las noches y agarrar ahí el convexo. Lichtenstein utiliza también el transvaginal, como si fuera el microconvexo. ¿Puedes utilizarlo? Sí. Obviamente va a ser mucha destreza, pero no hay como que no pudieras, ¿no? Simplemente vamos a sacar preguntas dicotómicas. ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene líquido libre o no tiene líquido libre? Necesitamos una gama alta para hacer esto. Cuando hablo de ultrasonido, a veces me emociono y pierdo la noción del tiempo, así que les dejo unos tomates para que me los empiecen a aventar si ya se nos hace tarde o estamos cansados de tanto hablar, ¿sí? Protocolos. El principal problema que nos enfrentamos y que yo también me enfrentaba es que hay demasiados protocolos. ¿Cuál voy a utilizar? ¿No? Y te revuelves porque llega alguien que se considera experto y el protocolo X, el protocolo Y, el protocolo Z. Y tú tienes al paciente, ¿por cuál empiezo? Hay muchos protocolos. El que les puedo recomendar que está más valorado. No. No, habla. Amigos, perdón que los interrumpa, pero alguien por ahí. En este artículo que me gusta en lo personal mucho, capacitaron estudiantes de medicina de 6º año por 6 horas nada más para detectar valvulopatías. 6 horas. ¿Sí? Insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral. Después mezclaron pacientes sanos y enfermos y llegaron los cardiólogos de barba blanca que levitan por los hospitales. ¿Sí? Y ellos utilizaron el estetoscopio. Y los estudiantes de 6º año utilizaron el ultrasonido. ¿No? ¿Quién creen que pasó el examen? ¿Quién detectó mayor insuficiencias valvulares aórticas y mitrales? Los estudiantes, ¿no? Con 6 horas de capacitación. Imagínense ustedes como especialistas, en cualquier momento lo empiezan a dominar, así que no es una limitación. Cada vez me topo menos con el tema de, doctor, pero no tengo ultrasonido, doctor, pero no tengo tiempo para aprenderlo, doctor, pero mi generación no creció con eso. Cada vez me topo menos. ¿Aquí qué le pongo? Se está diciendo. Ya. Por supuesto que la clínica no debe de faltar. Si yo me encuentro en una sala de emergencias polivalente, yo me encuentro en una sala de emergencias polivalente
La probabilidad de que me enfrente a un paciente chocado, la mayor probabilidad va a ser escéptico. Si me encuentro en una sala de urgencias de un hospital de trauma, la probabilidad de que el paciente chocado pues, sea hipovolémico, ¿no? O obstructivo o laméntico. Si me encuentro en la sala de emergencias de un centro de cardiología, por probabilidad seguramente el paciente va a estar en choque cardiogénico. ¿Me lo va a quitar? Sí, está bien. A lo mejor así se escucha con claridad. ¿No? La combinación de los estados de choque. Tenemos a nuestro paciente, es la evaluación primaria. ¿Okay? El paciente va a llegar, no sabemos qué tiene, no podemos hacer un interrogatorio. Perdón. La primera vez que nos toca como que por aquí, por allá. Ya. Tenemos al paciente que va llegando a la sala de emergencias, ¿ok? No podemos hacer un interrogatorio. Está inestable. Sabemos que está en estado de choque porque la clínica del estado de choque, como función lo dominan en la operación, pueden detectar, huele la sangre, huele la muerte. Ustedes detectamos quién está mal y quién está inestable, ¿ok? ¿Qué hacemos? RUSH, Rapid Ultrasound Subtraction. Es un protocolo rápido para detectar qué paciente se encuentra en estado de choque y cuál es una de las causas, ¿no? Es un protocolo que en lo personal considero que es de los mejores. Y tiene una neumotecnia, ¿no? Y está fácil de recordar. High MAP, ¿no? Como alta presión, donde hablamos que la H es de corazón, la I es de índice de vena cava, la M del espacio de Morris, de abdomen, la A de aorta y la B del ultrasonido pulmonar, ¿no? Cuando hablamos de la H y queremos ver corazón, recordemos una cosa, no somos ecocardiografistas. ¿Podemos tener habilidades muy similares a las de ellos con el paso del tiempo? Por supuesto que sí, pero nuestro objetivo no es ser ecocardiografista. Entonces, vamos a ver cosas generales, función, movimiento del ventrículo izquierdo, movimiento del ventrículo derecho. No vemos contractibilidad, lo único que ve contractibilidad es straight, entonces cuando tengamos un lenguaje, digamos, se ve que se contrae el corazón, ¿no? El ultrasonido ves movimiento, más no contracciones como tal, ¿sí? Y lo más fácil, terreno pericárdico con lucidez y ataponamiento. La ventana del urgenciólogo, los que te entienden un pleito o motivo de burla de que, no, alto, está el paciente en paro, traigan el ultrasonido. Y es que efectivamente sí, la ventana del urgenciólogo es la ventana subsifoidea. Yo puedo estar dando RCP y mi colega puede estar insonando al paciente de manera subsifoidea y darnos cuenta si es algo que no voy a sacar al paciente con RCP. ¿Qué tipo de paciente no sale con un RCP? Los obstructivos, ¿ok? Por ejemplo, un tamponade, un derrame pericárdico bueno, una tromboembolia pulmonar probablemente no va a salir con RCP, necesita otro tipo de abordaje inmediato, ¿no? Entonces puede servir como tal. La ventana subsifoidea literal es poner el transductor en la región subsifoidea, todo transductor tiene un marcador, lo pones hacia el lado derecho del paciente y vas a ver aquí muy a gusto, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Cómo se encuentra? Si está libre o no está libre, si hay derrame o no hay derrame, qué tipo de movimiento. Podríamos ver un trombo en tránsito también, ¿no? Así. Imagínense que está el paciente inestable y alguien llega y pone el ultrasonido en la región subsifoidea. Muchas cosas se pueden resolver solamente viendo esto. No estamos viendo gradientes, no estamos haciendo medición de cavidades, no estamos haciendo evaluación de la FEBI, probablemente nada más que ver cómo se mueve y si hay algo intra o extra cardíaco que descarte que el estado de choque sea un problema de bomba. Tú dices. Sí. Como por ejemplo aquí, tenemos un paciente chocado, le ponemos en la sonda
solamente la región subsifoidea y vemos esto, llegar a pensar, probablemente estaba sopléjico porque estornudó hace 2 días y puede estar la neumonía asociada, no sé qué. No, objetivo, rápido, urgenciólogo. Está chocado el paciente y vemos esto, ¿no? Hacer rápido una punción. Eso es lo que va a sacar al paciente de paro. De ahí nos podemos pasar al eje paraesternal. El eje paraesternal es poner el transductor literal, viendo hacia el hombro contralateral, y vamos a ver un eje largo del corazón, ¿no? Aquí tenemos el ventrículo izquierdo, la aurícula y la aorta. Sencillo, vamos a ver muchas cosas ahí. Si esta es la aorta, ¿ok? Lo líquido esté por arriba de la, por acá, ¿qué puede ser? Pleural, ¿no? Haces una diferenciación diagnóstica muy rápido, nada más con poner esa ventana. Tan buena es esa ventana, como esta, que te da información muy válida como el movimiento del ventrículo, la relación BI-BD, el tamaño de las aurículas, a lo mejor un flare, a lo mejor una válvula de la mitral no se mueve y te da la sospecha que estamos hablando de un cardiogénico con disfunción mecánica, ¿no? Pudiéramos ver líquido libre. Se dice que una buena imagen de un eje largo tiene que estar el septum horizontalizado y la punta del ventrículo izquierdo amputado. O sea, que no se vea, no que esté enojada, ¿no? Que no se vea. Este me gusta demasiado, se llama el EPPS. Tan fácil es medir una estimación de la fracción de eyección con el EPPS que fue validado en el prehospital, ¿ok? En Estados Unidos, los paramédicos, cuando tienen sospechas si es cardiogénico o no, hacen un EPPS, evalúan la función por la distancia mitroseptal, es decir, cómo se mueve esta válvula con el septum, qué tanto le pega y no le pega, qué tanto, si no le pega, no tiene la fuerza, le falta fuerza al ventrículo. Si la válvula llega hasta el septum, no le falta fuerza al ventrículo. No sé cuánto tenga de FEBI, pero te puedo decir que menos de 7 milímetros es normal. Pero si la distancia aumenta a metros, podemos decir que es una FEBI, que más de 7 milímetros puede ser una FEBI que ya está menor de 50. Es muy sencillo y así los paramédicos, de hecho, pueden referir a un paciente a un centro de salud. Por ejemplo, aquí vemos 7 milímetros. Decimos que la válvula mitral le pega al septum, podemos decir función. No es cardiogénico el estado de choque indiferenciado que sospecho. Oye, pero ahora veo cómo la válvula mitral se aleja demasiado del septum. Entonces significa que es una válvula mitral lenta. Y para que la válvula mitral sea lenta, ¿qué significa? Que la función cardíaca está disminuida, porque ¿quién mueve la válvula mitral? La función de bomba. Entonces podríamos decir que es una FEBI disminuida. No sé de cuánto, pero es una disminuida, pero puede ser la causa de choque, ¿no? No entendí nada, lo explicamos en norteño. Bueno, como sabrán, pues soy de Monterrey, entonces vamos a ponerlo con este ejemplo. En Monterrey nos gusta mucho que llueva, ¿no? Porque luego no nos pasan aguas y no llueve, ¿sí? Entonces decimos que cuando el Cerro de la Silla tiene sombrero, augura un aguacero, ¿no? Entonces, si esta es la válvula mitral, la E, y es la E, este es el septum, y esas son las nubes, y está pegado, está perfundido, hay buena función de bomba, va a llover, hay buena perfusión. Hay que volverlo a picar aquí, por favor. Sí. Pero si las nubes se separan del Cerro de la Silla, es decir, se separa la E del septum, la E del septum, no va a llover. Hay mala perfusión, mala función de bomba. Créanme que el día de mañana que estén en su guardia o al rato, háganlo. Va a ser muy fácil estimar una función de eyección del ventrículo izquierdo solamente haciendo esto y no hay que ser cardiólogo para estimarlo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Este es de hace día 25, 26, no sé qué dice ahí, más o menos. Hace 3, 4 días, ¿ok? Un paciente que llegó al gabinete, que con mucho gusto están totalmente invitados, llegó por error al gabinete porque vio que había doctores, no llegó al hospital, y me habla el médico general que está ahí trabajando con nosotros. Un paciente que está con palpitaciones, se siente muy mal. Le digo, pues bueno, no lo refieras. Empiezo a atenderlo ahí en lo que llego a ver qué sucede, ¿no? Le toma el electro y digo, pues caray, es una taquicardia supraventricular. Tenemos todo para atenderlo ahí en el gabinete, ¿sí? Se estabiliza, lo empezamos a atender, sale de la taquicardia supraventricular, ¿sí? Pero sale a fibrilación auricular. ¿Cuántos de esos pacientes les ha tocado, no? Que supra salgan a FA. Es raro, es muy raro.
Cuando el paciente sale a FA, enfrente de mí veo el monitor, dije, eso está raro. Agarro mi ultrasonido portátil, le hago una ventana y mire, ¿cómo se ve la válvula mitral? ¿Le pega el septum? No. Ah, bueno, porque parece que se dejó de convertir la pantalla. Me hubieras dicho. Yo seguía, bla, 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 bla. No le quiero quitar la inspiración. La prueba, No se mueve, ¿verdad? Significa que la válvula mitral no le está pegando el septum. Hay una falla de bomba. Bueno, en ese momento le hice el ventaneo y dije, ah, caray, voy a poder aplicar todo lo que hemos dicho. Ya no eres hablador, ¿no? Porque lo has platicado muchas veces que en el hospital sirve, considerando que el gabinete es un hospital, por decirlo así. En ese momento le hablé al equipo de Heart Team con el que tenemos, que estamos en X hospital, dijimos, ¿sabes qué? Tengo este paciente que está en el gabinete, no sé qué tiene de la supraventricular sale una FA, pero sí te puedo decir que tiene una falla de bomba, ¿no? Obviamente para llegar directo a la sala de emergencias, ahorrarnos tiempo y pasar a cateterismo. Pasó a cateterismo, las arterias coronarias limpias, no está infartado. ¿Qué salió? ¿Qué creen que es esto? Sí, un Chagas en el norte de México. Así es. Y llegó a un gabinete como tal. Y en el prehospital, considerándome en ese momento no me consideraba intensivista, me consideraba un prehospital que llegó al gabinete. ¿Qué onda? ¿Por qué llegó este paciente? ¿Qué pasó? Ah, caray. Algo está mal. Vámonos al hospital. Nos encontramos que tenemos un paciente con Chagas, ¿no? Ya haciendo el interrogatorio, porque obviamente en ese momento no le pregunté, ¿te habías dado una chinche? ¿Te dio un beso en la chinche? No, no le pregunté. Ya después, pues es un scan, estuvo en campaña, bla, bla, bla. Pues ahí lo besuqueó, no un compañero, una chinche. Muy bien. Entonces, en función de esto, ¿qué queremos saber? Si está hiperdinámico, se mueve mucho, se mueve normal o se mueve poco. No queremos saber otra cosa más que eso. Eso es sencillo, ¿no? No queremos llegar a más cosas. Con un enfoque menor en la fracción de eyección exacta. De ahí nos vamos a mover al eje corto para external, literal, hacemos un cambio de dirección y ahora vamos a ver el corazón con un corte transversal, ¿no? Como si lo abriéramos no a lo largo, sino en su eje coronal. Podemos ver función y tamaño del BDE, de músculos papilares. Cuando aprendemos ultrasonido, uno de los primeros errores que cometemos es creer que son trombos, ¿no? Recordemos que existen los músculos papilares. Está bien si a alguien les dice, ay, me hablaste por esto, debe ser sancionado, ¿no? Porque si lo sospecharon y lo vieron, no pasa nada. Peor ver algo que te llame la atención y no decir, ¿no? Pero la mayoría de las veces los trombos en el ventrículo izquierdo son músculos papilares ante la sospecha. Por ejemplo, vemos esta imagen, ¿no? Alguien puede decir, sin ser cardiografista, ¿hay algo diferente o raro en este paciente? Libremente, porque a mí no me gusta apuntar así. Un embarazo gemelar. La relación BI-BD, ¿no? Sabemos de antemano por anatomía que el BD abraza el BI, ¿no? Si el corazón lo abriéramos, lo podemos desmembranar y vamos a tener una gran fajita para hacer una buena carne asada, ¿no? Pero en el desarrollo embrionario se empieza a doblar y el BD queda como una media luna rodeando al BI y es más pequeño porque es una cámara de baja presión, ¿no? Y si yo aquí de antemano veo esto, bueno, pues ya me está llamando la atención porque casi miden lo mismo y no es normal, ¿no? ¿Qué otro signo podemos encontrar aquí? ¿Qué pensamos si los músculos papilares se empiezan a dar un beso entre ellos? Hipovolemia. La principal de las cosas es hipovolemia, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de la sangre está en el corazón constantemente? Un 5%, ¿no? Si hay hipovolemia, si hay hipovolemia, disminuye ese volumen de 5% y los músculos papilares van a empezar a chocar entre ellos, ¿no? Es bien sencillo hacer ese diagnóstico nada más con ese signo, ¿no? Otro signo. ¿Qué creen que puede hacer esto? Tienes el paciente inestable, está taquicárdico, ¿ok? Ahí ya le pasó carga de líquidos y empeoró. Típico, ¿no? Los cristaloides que andan por todos lados.
Vamos a esperar tantito. Sí. Nada, está bien, no pasa nada. Ah, bueno, ya no está. Entonces tenemos un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho, que lo está empujando, y como vean en la diapositiva se llama el signo de la D, ¿no? The D sign. Vemos cómo el ventrículo derecho, la presión es tan alta que hace la famosa interdependencia ventricular. ¿Qué significa? Que la presión del BD es mayor que la del BI, empuja el septum y va a obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y eso es lo que mata al paciente como tal. No es la tromboembolia pulmonar lo que mata al paciente. Lo que mata al paciente es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo, y es el famoso D-sign. Nada más con poner el transductor, te puedes dar cuenta que tiene tromboembolia pulmonar. Fácil y rápido. Al principio a mí se me hacía un diagnóstico de estrés, ese, ¿no? Ahorita, ya que cuando te desenvuelves solamente en el área cardiovascular, te das cuenta que es muy fácil hacer los diagnósticos. Los pacientes pueden durar horas chocados hasta que alguien tuvo la idea de poner un ultrasonido en el tórax del paciente para darse cuenta que esa era la causa. Y cuando vemos el deep sign o la boca de payaso, ¿sí? Porque se forma como una boca de payaso, para ese momento ya nos cargó el payaso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, abordarlo rápido a ese paciente. Si mi ultrasonido solo es cualitativo, ¿qué podemos decir de esto? ¿Enfermo o sano? Sano. También estar acostumbrados a ver lo normal. Para eso están los pacientes estables, para no practicar, para evaluarlos de extra, ¿no? Para eso están, para empezar a identificar pacientes que no están mal y se nos haga fácil decidir, ay, bueno, pues son los músculos papilares, le enseñas a los residentes, le enseñas a tus compañeros, y entre más hagas, más aprendes, ¿no? De ahí te vas a una aplicar 4 cámaras, es decir, ver las 4 cámaras del corazón, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿Se acuerdan lo que les dije? La relación es menor el ventrículo derecho, ¿no? Y abraza al ventrículo izquierdo. Ver una función normal. Estar siempre adiestrado el ojo a ver lo normal, pero también a ver no lo normal. Bueno, por alguna razón no se está cargando. En este caso, ¿qué pudiéramos decir? Lo mismo que vimos en un eje corto, ahora lo vemos en una apical 4 cámaras. ¿Qué está pasando aquí? Está seco. Aquí está el signo del beso de los músculos papilares, solamente que lo estás viendo de frente, ¿no? En relación al eje que tenía previamente, que era un eje corto, ¿no? Una de las cosas que también más hace interconsulta a medicina crítica desde urgencias es una sospecha de tromboembolia pulmonar, porque vemos algo aquí. No olvidar que el ventrículo derecho tiene algo que se llama la banda moderadora. La banda moderadora es un remanente biológico que le da fortaleza al ventrículo derecho. Yo también cuando empezaba a estudiar veía esto y decía, tromboembolia pulmonar, es un trombo esto en tránsito. No, hay que recordar que ahí hay una banda moderadora. Sin embargo, la banda moderadora en disfunción ventricular es buenísima para crear trombos, ¿no? Entonces pueden ser las dos cosas como tal. Cuando vas de cacería y te encuentras un trombo en tránsito, pues a todos nos emociona, hasta lo compartimos en las redes, ¿no? Y se ve muy divertido el trombo ahí, como a veces sube, baja, ¿no? También podemos hacer el diagnóstico. Un paciente inestable, le pones el ultrasonido y ves eso, bueno, pues ya no es indiferenciado, es un trombo en tránsito. Si hay algo en tránsito, algo más se fue al tronco de la pulmonar. Seguramente es una tromboembolia pulmonar. O un 4 cámaras y ver esto, yo creo que pensar si es la mitocondria P24 lo que lo mantiene inestable el paciente o es este derrame, pues sería tiempo innecesario, ¿no? Ahí está el choque indiferenciado. No es cosa rara. Realmente damos servicio de terapia intensiva cardiovascular a 3 hospitales privados. Todos sabemos cómo actúan los hospitales privados, ¿no? Si el paciente ya llega referido por alguien, tú no te puedes meter con el paciente, ¿no? Entonces, a veces que llegan pacientes mal a la sala de emergencias, les hablas y dices, aquí está el equipo a tu disposición, ¿no? Ahí tengo gente, puedo ir yo, tu paciente está mal, esto. No. Después. El paciente sigue chocado. Y hace poquito nos tocó que lo que era una paciente, pues era un tamponade, ¿no? Un tamponade que duró 12 horas, llegó a un punto de no retorno. Ya cuando se hizo el abordaje, cuando ahora sí pidió ayuda, pues fue un poco tarde, ¿no?
tan sencillo, y todo el tiempo, toda la noche, notas así extensas, el estado de la hemodinámica y la saturación venosa central y cuánta cosa con que necesitaban era ponerle un transductor y ver lo que sucedía, ¿no? Es muy fácil hacerlo. También ver datos de cronicidad nos da un poco de idea de que, bueno, si esto es crónico, seguramente la teoría del continuum mantuvo al paciente en ese estado hasta que se inestabilizó, ¿no? Esta frase que les voy a decir es verdadera. Durante la alta especialidad, ahí estamos de guardia los intensivistas con residentes de cardiología. Y bajábamos urgencias a veces cuando nos hablaban y me decía, oye, doctor, últimamente hay muchos takotsubos. Y le digo, no es que últimamente haya muchos takotsubos. Lo que pasa es que ahora salimos a pescar pulpos con mejores herramientas, ¿no? Y realmente, una vez que empiezas a mirar, takotsubos hay. En la época de la pandemia, cuando estábamos en el sitio de Banamex con 60 intubados, ¿qué creen que pasaba con los vasopresores? Con el personal novato, ¿no? Había bolos de vasopresores, bolos de nora, había demasiadas situaciones de estrés fisiológico para el paciente que había takotsubos para tirar para arriba. Cada rato detectábamos takotsubos. Y es algún diagnóstico muy, muy sencillo. Vean cómo la base se contrae y la región apical no, formando la cabeza del pulpo, ¿sí? Puede haber takotsubo biventricular también y puede haber takotsubo invertido, ¿no? Son variantes que poco a poco van saliendo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos mayores habilidades para ver. Después nos vamos, del protocolo Rush, nos pasábamos a la índice de vena cava. A todos nos encanta la vena cava. Aquí está el culpable de la primera vez que estudié una vena cava. Yo era su residente de urgencias, tiempo atrás, y la primera vez que vi una vena cava fue con el doctor Núñez, ¿no? ¿Okay? Yo nada más puse, sí, interesante, la verdad es que no sabía lo que estaba viendo. No tenía la menor idea y era un Atari lo que estábamos utilizando. Era un ultrasonido de ese tamaño, una pantallita así como la de Jurassic Park, cuando están insonando para ver el Velociraptor, literal, era eso. Nada más el hecho de ir por ella era un cansancio impresionante, ¿no? Mover entre los pacientes de la máquina. Pero bueno, lo pidió, se le hizo como jefe para que era mi adscrito y algo evaluamos. No me acuerdo ni qué evaluamos, pero evaluamos la vena cava, no sé si nos ayudó en ese momento. Y la vena cava lo es todo y lo es nada, ¿ok? Entonces, solamente estábamos en el subfideo, nos cambiamos, ahora sí dirigimos el transductor hacia la cabeza del paciente y va a aparecer la vena cava, aurícula derecha. Lo normal es que la vena cava se mueva, ¿ok? Cuando el doctor Núñez empezó a estudiar eso y yo empecé a estudiar eso, nos enseñaron que la vena cava debe estar abierta. Nos equivocamos. La vena cava se debe de mover, porque el ventrículo derecho genera gradientes de presión, ¿no? Entonces creíamos que si la vena cava se movía, significa que el paciente estaba hipovolémico. Cometimos muchos errores con los cristaloides. Una herramienta que era para no precargar pacientes se convirtió en todo lo contrario. Una herramienta para cargar más a los pacientes. ¿Por qué? Porque queríamos venas cavas grandotas. Y así no era la cosa. Y creíamos que si yo le entregaba esto a mis compañeros, yo era bien fregón porque entonces aumenté el intravascular, sin desconocer que en un futuro iba a existir el VEXUS y que en un futuro iba a existir falla cardíaca por sobrecarga. Porque no lo veíamos en aquel momento. Estamos hablando de hace 5, 6 años. No existía. Esto era lo bueno, lo otro era lo malo. O lo más sencillo, la que menos daño hace, pues la cuando está totalmente colapsada. Cuando está totalmente colapsada no significa precarga de líquidos. Significa que puede soportarlo. Que lo requiera es otra cosa, es un 50% de probabilidad, ¿no? Entonces la vena cava por ultrasonido lo es todo y a la vez nada. Es muy peligrosa porque es lo primero que aprendemos. Todo, hay que le preguntes, la primera vez que empezó a analizar por ultrasonido un paciente, seguramente van a la vena cava y en las redes sociales, aquí viendo la vena cava, ¿no? Nos encanta eso, ¿no? Porque es muy fácil hacerlo, es muy fácil. Y cometimos errores. ¿Quién les han dicho? La vena cava tienes que poner el modo M, ver su diámetro menor, su diámetro mayor, sacas tu fórmula, ¿ok? Y así todo lo decíamos. Y entregábamos, pero si el paciente está ventilado, ¿cuál es la fórmula? Y si el paciente está con no invasiva, ¿cuál es la fórmula? Y si el paciente está extubado, ¿cuál es la fórmula? Y nos hacíamos la vida imposible en el pase de visita con fórmulas que no sirven para nada. ¿Se acuerdan del índice de colapsabilidad? ¿Quién estudió el índice de colapsabilidad? ¿Quién es contemporáneo mío? Muy bien. Bórrenlo, no sirve.
El índice de sensibilidad, suena bien padre, de sensibilidad. Bórrenlo, ya no sirve. Índice de variabilidad, doctor, porque la no invasiva, porque el alto flujo es algo, crea una presión, ¿no? Entonces debe haber una fórmula diferente para poder ser más nice mi nota. Bórrenlo, ya no sirve. ¿Ok? ¿Por qué? La teoría del cilindro. ¿Qué les dice? Que cuando están haciendo esto y se toman la selfie, no movieron el ultrasonido y ya no están viendo en el mismo eje la vena cava y se cambiaron. Y a lo mejor esta es la misma vena cava y si la agarro aquí digo pletórica y si la agarro aquí, ¿qué digo? Le falta volumen. Y luego aparte la congelé y la puse en modo M. Y empecé a hacer mediciones ahí. Y justificamos la nota y decimos, sí, claro que sí, lo necesita, ¿no? Y cometimos ese error. Entonces la vena cava ya no es así. Ahora podemos decir solamente, no la pones en modo M, la dejas en 2D y es mayor de 2 centímetros sin colapsabilidad o menor de 2 centímetros con colapsabilidad. Dicotómico. Afortunadamente la ciencia nos lo hizo a cosas sencillas. Probabilidad de depresión de volumen. Pero si ahorita nos hacemos todos una vena cava, a muchos nos va a colapsar. Y no estamos hipotensos y no estamos chocados. ¿Ok? A otros vamos a tenerla distendida, porque a lo mejor tenemos alguna patología del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar que no nos hemos dado cuenta todavía, ¿no? Y tampoco significa que esté sobrecargado. Por eso lo es todo y lo es nada. De ahí nos pasamos a Morrison, a la M, y vamos a hacer lo que originalmente se consideraba ecografía abdominal. El Roche junta todo, ¿no? Antes era, hazle un FAST, hazle uno cardíaco, hazle uno de esto. No, el Roche lo enfoca todo, ¿no? Entonces te vas a la parte FAST. Antes de conocer un Roche, todo el mundo empezó a escuchar la palabra FAST. La palabra FAST es porque somos millennials y le pusimos un nombre bonito, pero es una ecografía de trauma de abdomen. Así se conocía en los 90s, no es nada nuevo, no somos novedosos. Todo esto ya lo hacían ciertos doctores en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Solamente le cambiamos el nombre y lo ponemos ahora Roche. Empezamos con el franco derecho. Ya vimos que no es bomba. Ya vimos que a lo mejor la vena cava nos da información. Vamos a ver si el estado de choque es porque está perdiendo el líquido. Nos vamos al abdomen. En el abdomen siempre hay que reconocer el espacio hepato renal o la bolsa de Morrison, el espacio de Morrison. Aquí está. Esto es virtual. No debe de existir. ¿Ok? Por anatomía, si tengamos aquí una plancha con un cuerpo, ¿no? Y le hacemos un corte coronal. Ya quitamos la parte superior y nos quedamos con la parte inferior y tenemos todo el abdomen como una maqueta bien padre. Si yo pongo una jeringa 20 a 50 cc de agua, ¿a dónde se va a ir? Así es. Por naturaleza, por anatomía, por declive, en el paciente acostado, ahí se va a ir la menor, va a ser más fácil encontrar, aunque sea poquito líquido libre, se va a ir a esa zona, ¿no? Por eso es muy importante empezar ahí, como tal. El Most Wanted, que es lo que queremos ver para estar tranquilos, porque nos urge tener un diagnóstico, es esto, para poderle decir al cirujano, para adentro, ¿no? No TAC, no TAC, no cosas, no mitocondrias, quirófano, ¿no? Eso es lo que queremos encontrar. Vean esto. Pareciera que todo está bien, pero sigues moviendo el transductor y aparece. Primer error, tener prisa por hacer el diagnóstico. Aunque esto sucede en 5 minutos, si estás en práctica, no, poco a poco. Pero si pones el transductor bien, 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 no. Lo pones y buscas delantero, posterior, porque puede ser tan poquito que solamente está acumulado en una zona, ¿no? Parecía que todo está muy bien. Imagínate que nada más pongo un ventaneo y veo esto y digo, no, todo está bien, no está en orden, no tiene sangrado, ¿no? Pero de repente lo giro, lo muevo y me encuentro esto. Pues ahí está el líquido libre como tal, ¿no? El otro, franco izquierdo, ¿no? El perisplénico. Vaso, riñón. Lo mismito que el Morrison, lo mismito que hígado y riñón. Es un espacio virtual como tal. Most Wanted, encontrar cómo el riñón y el vaso se diseca y si es anecoico, es agua. Y si es agua y es trauma, es sangre. Pero hay que tener mucho cuidado, porque los pacientes con hepatopatía, con cirrosis, chocan, tienen accidentes en carros. Sí. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque imagínate que llega un paciente que es un cirrótico y aparte iba en su carro y chocó. Está como que entre los pacientes hepatópatas son de presión baja, sí, pero son de hiperlactatemia,
No, no necesariamente. Pueden ser presión baja, pero perfundidos. Pero tú ves ahí un 90-60 y como el 90 siempre nos lo meten que es malo, ¿ok? Y luego ese patópata y le haces y le ves líquido libre, quirófano, ¿no? Y a mejor un simple señor que iba con su 90-60 tuvo un accidente y nomás tiene un esguince cervical. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vemos aquí cómo se diseca el vaso del riñón. Todos, estoy seguro aquí, tenemos historias de ultratumba que le dijimos al cirujano, mételo quirófano y se fue el paciente a TAC y TAC cayó en paro o se retrasó la entrada del quirófano y se puso más mal y llegó a la cuarta fase de la lesión de la célula y el paciente hizo CID, hizo neuromoral, hizo muchas cosas. Todos tenemos esas historias. Nos cansaríamos si nos pusiéramos a platicar de eso, ¿no? Hay que aprender poco a poco a confiar. Yo creo que los cirujanos ya cada vez confían más en esto. Y después nos vamos al retrovesical. Vemos la vejiga, nuevamente, si vienen de casa, vienen de calle, vamos a encontrar algo de volumen, vemos que está bien, está delimitada, ¿qué es lo que buscamos? Líquido libre. Una paciente joven, chocada, ¿ok? En edad reproductiva, yo qué sé, hacen eso, pues bueno, pudiera ser entonces a lo mejor un ectópico. De ahí nos vamos a ir a la A de aorta. En aorta, ahí forzosamente necesitas un transductor con poder, un convexo que puede llegar hasta la profundidad de la aorta, ¿ok? Y puedes ver muchas cosas, como esta aorta que está muy cabezona. Vemos la luz y todo esto. ¿Qué será esto? Un aneurisma aórtico, ¿no? Un paciente de 68 años, fumador, en estado de choque, con lumbalgia. Luego, piensen en aorta. Un paciente de la tercera edad, con lumbalgia intensa, súbita, no piensen luego en lo mecánico, ¿no? Seguramente a trauma, ¿no? Siempre piensen primero en una disección aórtica. Es más común de lo que creemos, ¿no? En este caso, en un eje longitudinal, exactamente. ¿Y qué pasa cuando ya está el flap, ¿no? La disección aórtica como tal. Fácil para verlo por ultrasonido. Fácil para poder hablar con el angiólogo. Fácil para que entre cirugía vascular. Y de ahí nos vamos al pulmonar. El pulmonar es muy amigable, es muy bueno, es muy noble. Podemos encontrar muchas cosas con él, ¿no? Primero hacemos la ventana torácica como tal en los ápices. En los ápices vamos a buscar la pleura y las líneas que nacen de ella, ¿no? Si las líneas nacen de la pleura, de antemano sabemos que neumotórax no tiene, ¿no? No puede haber líneas B con neumotórax, ¿sí? Eso es algo que se va aprendiendo poco a poco. El signo más buscado, el signo de murciélago. Vemos las dos costillas que forman la sonda acústica, ¿ok? Algunos, esto es imagenología y cada quien quiere poner su huella, ¿no? Algunos le llaman el signo de la avestruz. Los ojos del avestruz y el pico. Y aquí los ojos. Sí, cada quien le quiere poner su nombre, pero lo más importante es que encontremos los tres signos clásicos. Signo de la A, signo de la playa, ¿sí? Si estamos en la playa, todo está en orden, ¿no? Aquí está el mar, aquí está la arena y aquí estás tú bien a gusto. Pero tenemos código de barras. ¿Código de barras es neumotórax? Levante la mano quien diga que código de barras es neumotórax. Uy, excelente, exacto. Al principio nos casábamos que código de barras tenía que ser neumotórax como tal. Entonces un paciente que está recién intubado, a lo mejor se fue en el bronquio derecho y el izquierdo no está ventilado, le haces, va a tener código de barras, no va a haber sliding. ¿Ok? Una telectasia mayor no va a tener sliding. Pero sí es patognomónico el punto pulmonar, la interacción entre cuando la pleura se abre y la pleura se cierra, ¿no? Entonces, si tengo un paciente chocado y ya me fui y veo que el corazón está bien y veo que la cava está a lo mejor hasta pletórica y está chocado y no tiene líquido en el abdomen libre y encuentro esto, pues es un neumotórax. Atención, seguramente lo que tiene ese paciente como tal, ¿no? Vemos el sliding pleural, cómo se mueve la pleura, no se ven líneas A, líneas B, todo pareciera en orden, ¿no? Y aquí vemos el punto pulmonar, la interacción en cada ciclo respiratorio, como aquí están las pleuras pegadas y aquí se separan. Pleuras pegadas, aquí se separan. Clave, siempre que hagan ultrasonido pulmonar, nunca olviden el punto PLAPS, el punto posterior. Así como Morrison, el punto PLAPS es donde vas a encontrar luego líquido libre, o en este caso, como pueden ver, contraste espontáneo. ¿Qué creen que sea este contraste espontáneo? Si este es hígado, diafragma, ¿qué será esto? Si ahí debería estar el pulmón y no está. El signo del plancton, sangre, ¿no? Entonces, el estado de choque es porque está sangrando, tiene un hemotórax, ¿no? Nunca olvidar eso, ahí lo vamos a encontrar. Y también esta es una imagen de en la residencia de
la de medicina crítica. Está chocado, está chocado, está chocado, está chocado, bajamos a urgencias, nos fue el punto PLAPS, ahí está el problema. Sondas, 1500, 1600, directo a quirófano, ¿no? Ese era el problema como tal. Y no olvidemos lo típico, cuando se ve normal, cuando tienes algo, 3 líneas B no es nada malo, ¿ok? Cuando ya tenemos 4 o 5 líneas B, ya estamos sobrecargando el paciente, o el patrón 3, que es el de consolidación. Paciente en estado de choque, taquicárdico, caliente, en su fase caliente, podemos decirlo, pero vemos que la función de bomba está bien, no hay líquido libre, no hay nada extracardíaco, y luego ves esto, bueno, pues eso sí lo explica entonces una neumonía, es un estado, no sé, vasopléjico, está en base vasopléjica o en fase distributiva. Si tenemos la capacitación formal, a lo mejor pudiéramos brincarnos directamente el que es lo que queremos ir a buscar en este famoso choque indiferenciado. Pero si no tenemos la capacitación formal, es mejor tener pasos. 1, 2, 3, para no perdernos. Así como siempre que estamos en una situación de emergencia con nuestros pacientes, ¿qué pensamos? A, B, C, D, ¿no? Nos vale cacahuate todo, primero A, B, C, D, y luego ya mitocondriamos, porque el A, B, C, D es el que salva la vida de los pacientes, no mitocondriar como tal. Entonces, si ya eres experto, te brincas, pero si estás en formación, no, por protocolos. Evaluación secundaria. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Le seguimos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Porque lo que les di hasta ahorita es evaluación primaria, es tiene, no tiene, dicotómico, pero queremos ser más precisos. Somos urgenciólogos fregones y no llegamos solamente a decir tiene, no tiene. Podemos desarrollar más habilidades con ultrasonido, ¿ok? Tenía preparada esta diapositiva por si me querían aventar tomates. Entonces, me la voy a brincar y entonces continuamos. ¿Ok? Ya estamos en la evaluación secundaria. Te llegó el paciente, se estabilizó, regresas al día siguiente y se volvió a inestabilizar. ¿Qué pudo haber pasado en esas 18 horas? Precargas, de reanimación, probable, ¿no? O mucha furo, o mucho cristaloide, o poco vasopresor, o mucho inotrópico, ¿sí? Y muchas cosas pueden pasar y nunca hay que hablar mal de lo que no estuvimos presentes, ¿no? Es muy difícil un paciente crítico. Entonces, vamos a ir, bueno, por evaluación primaria yo sabía que tenía choque cardiogénico. Ahora te voy a decir por evaluación secundaria si ese choque cardiogénico está empeorando por algo, o porque estamos sobrecargando al paciente, o porque le está faltando inotrópico o algo, ¿no? Hipovolemia. En los 80s, 90s, la gente que se consideraba, y para mí son expertos y merecen todo nuestro respeto, dijeron que la hipovolemia mata, ¿no? Rivers, Process, Ararcy, Promise. Yo lo más lo que quisiera hacer un pequeño corte es, no seamos tan arrogantes para criticar a Rivers, porque si Rivers no se hubiera equivocado, no hubiéramos llegado a eso, ¿ok? Yo creo que Rivers merece el respeto de todos, porque por ahí hay muchos diapositivos rondando donde se le falta el respeto, o cómo se equivocó, o qué bruto, esto y el otro. Váigame, alguien tenía que equivocarse para llegar, y así suceden los experimentos, ¿no? Y esos artículos, pues dijeron, la hipovolemia mata, y lo lógico es que si la hipovolemia mata, pues entonces vamos a hacer hipervolemia. Y empezaron a hacer hipervolemia, y se dio cuenta Vincent Boyd, Kelly Mitchell, que también la hipervolemia mata. Y ahorita estamos en la fase muy bonita, que podemos decir, ni más ni menos lo que necesita el paciente. No menos es más, ¿ok? O más es menos. No. Lo que necesita el paciente, el estado actual. Mi paciente en este momento necesita tal dosis de cristaloide. A lo mejor mañana va a necesitar otra, ¿sí? Entonces, la época actual es cuánto es lo óptimo para el momento. Sabemos que la hipovolemia hacia hiperperfusión, falla renal, confusión, isquemia, falla multiorgánica. Igual la hipervolemia, edema, hipertensión intraabdominal, falla respiratoria, N número de cosas. Las dos cosas son muy dañinas, ¿no? Y cuando hablamos de los líquidos, tenemos que darle un poco de honor y recuerdo a nuestros tíos, ¿no? Frank, Stanley, Arthur Guyton. Sin ellos, no hubiéramos llegado a la información que tenemos actual, porque ellos hicieron los primeros modelos experimentales. Su primer modelo experimental es el resistor, el modelo de Starling, ¿ok? En un artículo de 1900, aquí no se ve, pero dice 1914. Y vemos cómo ejemplificaron una circulación, aunque tiene sus pros y sus contras, porque lo ponen como un sistema
abierto. Lo ponen como un sistema abierto, ¿sí? Sabemos que la circulación no es abierta, cerrada y tiene gradientes. Y aquí hay algo que en su momento se le llamaba el resistor de Starling. Este resistor de Starling, ahorita pudiéramos decir que es el equivalente a la vena cava, pero en su momento no lo sabía Starling, ¿ok? Y en su modelo, el resistor de Starling se movía. Necesita un movimiento para generar un gradiente que haga un retorno de la sangre a la bomba. ¿Sí? Nunca vieron un resistor de Starling abierto como tal. Vean cómo, aunque ellos eran muy expertos, no pudieron ejemplificarlo como tal y tardamos un poco en darnos cuenta. Entonces, ¿qué sucede con el gasto cardíaco al aumentar la precarga? Si vemos, aquí está la presión de la aurícula derecha. ¿Se acuerdan cómo tratábamos la pancreatitis? Sí o sí, mucho líquido, mucho. ¿La pancreatitis necesita líquido? Sí, sí necesita líquido. ¿Cuánto? Ah, bueno, eso nos lo va a decir el paciente y la evaluación que hagamos, ¿no? No todos se tratan como recetas. Pero cuando yo vi mis primeras pancreatitis como R1, si yo le ponía un PVcímetro y estaba en 5, y si entregaba la guardia y se le dejaba al escrito y decía, ya lo tengo en 15, me daba una palmadita en el hombro y me decía, muy bien, güero, ¿verdad? Bueno, no, estábamos mal. Y no estamos hablando de hace muchos años, no estamos tan viejos, hace 5 años, ¿no? Ha tenido la medicina en la evolución muchas cosas en la medicina crítica y de urgencias, muchas cosas en poco tiempo. Nos dimos cuenta que si la presión de la aurícula la empiezas a aumentar para precargar el paciente, porque si piensas en precarga, piensas en gasto cardíaco, y si piensas en gasto cardíaco es porque lo quieres aumentar, pocas veces vas a quererlo disminuir, no existe sentido, ¿ok? ¿Qué pasa? Llega un punto de cae. Este es el gasto cardíaco, esta es la presión de la aurícula, cae la presión. Y ve en qué año sucedió esto, en 1914. Pero como son gráficas, dijimos, siguiente página, ¿ok? Y no nos dimos cuenta de eso. Igual la presión sistémica media. Si yo aumento la presión sistémica media, entonces el retorno venoso se empieza a comprometer. Hay un gradiente de derecha a izquierda que yo hago precarga. Si yo precargo a mi paciente de más, lejos de ayudar a que la sangre llegue mejor al ventrículo izquierdo, por decirlo en palabras comunes, lo que voy a hacer es estancar y un colapso del sistema venoso y no va a haber aumento del gasto. La famosa curva de volumen sistólico y de precarga, antes yo decía, yo fui parte también de eso, el monitoreo hemodinámico invasivo, que si yo entregaba al paciente en este extremo bien precargado y sin variabilidad, yo era bien fregón. Y si entregabas el paciente aquí, no manches, lo dejaste ir, ¿no? Está muy hipovolémico ese paciente. Ahora sabemos que tenemos que estar en un punto intermedio, que si el paciente se mueve un poco a la derecha o se mueve un poco a la izquierda, no aumente su mortalidad. Los extremos son malos, ni más ni menos, es lo que hay que darle. El lado venoso es un gran buque de carga. 2/3 del volumen sanguíneo están del lado del venoso, ¿ok? Todos hemos escuchado del volumen estresado, ¿no? Hacer uso de volumen estresado. El hecho que no podamos medirlo no significa que no exista. El conocer la información nos ayuda a entender un poquito. Si sabemos que tenemos un gran volumen del lado venoso, hagamos uso de él, ¿no? ¿Dónde se encuentra? En la circulación pulmonar, en capilar, en el lado derecho del corazón y en todas las venas. De ahí podemos hacer uso de eso. Cada paciente tiene necesidades hemodinámicas únicas y constantemente cambiantes. El paciente crítico no es el de medicina crítica, es el de ustedes, es el de la sala de choque, los primeros minutos, esos son los más importantes, o los primeros días. O todos nos formamos, la mayoría nos formamos en el IMSS, sabemos que hicimos nuestras propias terapias en la sala de emergencias porque la terapia estaba llena y como somos soldados con mucho cariño, tratamos de cuidar a nuestros pacientes, pues adaptamos como adaptamos en aquellas ocasiones cubículos, pseudoterapias, ¿no? Entonces sabemos que día a día ese paciente va a ser cambiante. El paciente crítico no es lineal, es dinámico. Entonces, dinámico tenemos que ser en nuestro manejo, no podemos casarnos mismas indicaciones, mismas indicaciones, mismas indicaciones, ¿no? Hay que cambiarlo como tal. ¿Y qué significa? Que entonces la correcta reanimación o continuar con el buen estado va a depender si le doy más volumen, no le doy volumen. Si le pongo diurético o no le pongo diurético, porque el diurético reanima como tal. Si le doy inotrópicos, ¿cuál inotrópico y qué dosis? O si le pongo vasopresor, ¿con cuál inicio, doble
o no, y qué dosis, ¿no? Es un mundo también de decisiones que tenemos que empezar a tomar, que eso ya está fuera de este tema, ¿no? La interrogante es cuánto y cuál. Quien piensa en optimizar la hemodinamia, piensa en líquidos. Es natural, ¿no? Nunca decimos, hay que optimizar hemodinamia y a alguien se le va a ocurrir, claro que sí, con diurético. Normalmente todavía falta que se nos quite eso, vamos a pensar siempre líquidos. Se recarga el paciente para que yo pueda ver un monitor más bonito, sentirme más tranquilo y poder medir, ¿no? Pero eso es momentáneo. Eso que se ve muy bonito en el monitor cuando precargas al paciente, solamente es camuflajearlo por 15 minutos. Después va a regresar o peor. Hay que recordar la fisiología. Y si queremos decir, sí, pero hay que evaluar si lo necesita o no lo necesita, antes de lanzarnos tenemos que tener un objetivo como tal. En la Ciudad de México fue un curso de simulación y un jefe de una sala de, no, un jefe de enseñanza de una residencia de emergencias en México dijo, estoy harto que mis residentes quieren para todo el ultrasonido. Cuenta que yo me escuché, es hora de pelear, ¿no? Pero dije, bueno, a ver, escuchemos, ¿no? Envainemos la espada y escuchemos. Porque pasan horas al lado del paciente sin llegar a un objetivo. Dije, tienes razón. Entonces dije, me llevo eso. Y sí, si nos acercamos con el ultrasonido sin saber qué hacer, vamos a pasar mucho tiempo y no vamos a llegar a ninguna conclusión. Entonces hay que tener un objetivo, siempre un objetivo. Si vamos a hacer una evaluación hemodinámica, todo debe tener un orden. Empezamos con el diámetro, empezamos del tracto de salida del ventrículo izquierdo, nos vamos al ITB del ventrículo izquierdo, la variabilidad del ITB, presión de cuña. Claro que podemos sacar presión de cuña. Más de uno han visto que estamos discutiendo que si son GANs, sí o no, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero claro que el ultrasonido puede sacar una presión de cuña. Solamente quiero ver que alguien haga una presión de cuña con un paciente con una esternotomía, o con un ECMO, o con una existencia de impela. Por eso el SONGANS no está muerto, son para ciertas pacientes. Sacar la presión pulmonar, presión de la aurícula derecha o vena cava, ¿no? El área del tracto de salida, ¿se acuerdan del eje largo? Donde podíamos medir el EPPS, donde veíamos un corte longitudinal. Muy bien, ahí le ponemos pausa y medimos cuánto mide el diámetro del tracto de salida. ¿Por qué hay que medirlo? Pues la teoría de Bernoulli. ¿Cuánto flujo puede pasar a través de un diámetro en específico? Es decir, si yo tengo aquí una piscina y acá otra piscina y lo voy a pasar a través de un tubito de 2 centímetros, la velocidad del flujo va a ser mayor o menor. ¿La velocidad? Exacto, exacto. ¿Ok? Pero si lo aumento, entonces va a cambiar. Entonces por eso hay que leer la teoría de Bernoulli. Ahora, ¿este diámetro ustedes creen que cambie día a día del paciente? No. Es anatómico estructural. Es lo único que no tenemos que volver a medir, porque si lo volvemos a medir y sacamos otro número, nos vamos a equivocar al cuadrado, porque la fórmula, diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo por el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo por 0.785. Entonces, si supongamos que mide aquí, que está 2.6, 26 milímetros, 2.6 centímetros, está enorme. Y luego llega tu compañero más tarde y dice, no, seguramente lo midí mal. Y lo mide él y dice, no, mide 1.8. Entonces la fórmula se va a modificar al cuadrado y el gasto cardíaco completo se va a modificar, ¿no? La idea es que si alguien ya lo midió, mal o bien, así se queda y nos da tendencia. Si va aumentando, va errónea, sí, pero nos va a dar tendencia. Eso es lo más importante. Después vamos a ver el ITB. Este es el flujo que sale en cada latido. Es una integral velocidad-tiempo. Con el diámetro de tracto de salida, que ya lo medimos, y midiendo un ITB tan sencillo, podemos sacar el volumen sistólico. Todas esas veces que ustedes estaban angustiados por no tener un mendigo monitoreo hemodinámico invasivo en la sala de emergencias, bonito, un Hemisphere, que se vea el corazoncito latir y que se vea cómo se mueve la sangre y me dé números para que se vea bonita la nota, y que ojalá lo pudiéramos tener, pueden sacar con un simple ultrasonido. Es lo padre, es accesible, es más fácil que lo puedan sacar así al tener el monitoreo como tal, ¿no? Ya que se saca el ITB y tienes el diámetro de tracto de salida, y una vez que lo ves, aquí haces una pregunta dicotómica. ¿Cuánto es un ITB normal? Así como dijimos que un EPPS tiene que ser menor de 7 milímetros, aquí podemos decir que son 17 centímetros, o sea, lo que te mida este integral, ¿ok? Para decir si está bajo o está alto. No sé qué tiene, pero sí está menor de 17, entonces puede incluirnos y llegar a pensar que podemos hablando de choque cardiogénico, ¿no? Regresando, tenemos el diámetro de tracto de salida, tenemos el ITB,
lo multiplicamos y tenemos el gasto cardíaco. ¿Ya? Es decir, un diámetro de salida 2.0. 2.0 por 2.0 por 0.785 por un ITB de 18, lo que te da, ese es tu gasto cardíaco. Ese es tu gasto cardíaco. Ya. ¿Podemos obtenerlo? Es muy fácil. Ahora, ¿existen gastos cardíacos normal y anormal? No, ¿verdad? El gasto cardíaco de ustedes ahorita es menor porque están con los otros juzgadores. Y yo que los estoy viendo de frente, viendo que no me equivoque, mi gasto cardíaco está mucho más alto. No significa que aparentemente esté enfermo, ¿verdad? Lo que sí no es anormal son los índices cardíacos. En la escala de Forrest, ¿qué ponen? Gasto cardíaco o índice cardíaco para la clasificación de choque. Índice cardíaco, ¿no? Lo ponen como un corte de 2.2. Ya que estamos viendo el ITB, podemos ver la variabilidad de él. Si lo que sale en cada latido es lo mismo, ¿varía? ¿O es constantemente chico, constantemente grande? A veces chico, a veces grande. Entonces podemos ver una variabilidad del ITB como tal. Y sabemos que si hay arriba, yo siempre les digo 15%, pero los libros dicen 12%. Entre más te alejes un poquito, menos líquidos puedes llegar a utilizar, ¿no? Para poder discernir un poco. Entonces, si hay una variabilidad del ITB mayor al 12%, existe probabilidad de respuesta a volumen, ¿no? Y esta gráfica, esta es una de mis consentidas. Y es un artículo relativo, no me acuerdo del año, pero es viejito. Dice, si tienes una variabilidad de volumen sistólico entre 10 y 15, ¿ok? Sí, bueno, carga de líquidos. Vamos a ver cómo responde. Pero no varía. Y aparte de que no varía, todos son normales, son grandes, pero el paciente está chocado. ¿Qué creen que puede hacer ese caso? No varían, todos son grandes, pero el paciente está chocado. ¿Significa que no le falta volumen? No, porque variaría. Significa que no varía, es decir, no le falta volumen, pero son grandes. Significa que tiene buena función de bomba. Y el paciente está taquicárdico y está chocado. ¿Qué puede ser? No, sepsis, un estado séptico. Exactamente. Ahora, no varían, pero están bajos, siempre chiquitos. No varían. Cardiogénico, exactamente, porque el volumen sistólico siempre va a ser el mismo, solamente que la bomba va a estar bofa, para decirlo de alguna palabra, ¿verdad? No van a poner bomba bofa. ¿Okay? No varía, pero además están grandes, muy grandes. El iatrogénico, nosotros lo precargamos de más ese paciente. Precargamos tanto ese paciente que el corazón tiene que hacer un gran esfuerzo por sacar todo y seguramente cuando le pongas diurético lo vas a desreanimar y la función de derecha a izquierda va a mejorar, el cortocircuito va a mejorar, ¿no? Ese es el paciente que mejoras desreanimando, desreanimando, por decirlo de alguna palabra coloquial. Este fue en el R1-2 de crítica, la primera vez que me tocó utilizar el levosimendan. Obviamente tuve que ser suficientemente expresivo para documentarlo, porque quería tener esa experiencia, porque también crecí con el hecho de que me decían levosimendan, no, la dobuta, porque más barato es mejor y más fácil. No, dependiendo del paciente. Y utilizamos levosimendan, vemos aquí un ITB de 9. ¿Está menor de 17? Sí. Obviamente, en esta imagen se ve donde la función de bomba no se mueve, ¿ok? Pero quería documentar sobre todo el ITB. Vemos que este es a las, bueno, fueron como 8 horas después, más o menos, de la infusión de levosimendan. Vean cómo mejoró el ITB a 17. Mismo paciente, ¿ok? Solamente sin inotrópico, con inotrópico. Y todo lo general del paciente mejoró, ¿no? Es una muy buena herramienta. No soy ecocardiografista, no soy cardiólogo, pero sí te puedo decir que hay un ITB menor, con una intervención médica, aumentó. Y el paciente clínicamente está mejor, ¿sí? Cuña. Para sacar la cuña, la famosa cuña, que es algo que a veces leemos y lo pasamos de alto cuando estamos en el servicio, cuando estamos en la residencia de urgencias, porque lo vemos como algo irreal, inalcanzable, que no nos va a servir. No, cuña es bien sencillo sacarlo. Es un tema muy aparte, pero es muy sencillo sacarlo como tal. Podemos saber cuál es la presión de cuña del paciente. Y esta fórmula es la fórmula de Nagué, el doctor está vivo, está joven, de hecho, y sacó esta fórmula con una excelente correlación con ¿quién? ¿Quién es el gol estándar?
Swan-Ganz, con el Swan-Ganz. Sigo utilizando Doppler. De hecho, para la cuña es Doppler tisular. ¿El tisular? No tiene. Pero si lo tienes, úsalo. Sí. El tisular cada vez va a ser más común. De hecho, el portátil que tengo, yo utilizo el Cosmos, se acaba de liberar el tisular. El que va a ser más raro es el strain. Falta mucho para que un portátil tenga strain. Pero con el tisular puedes sacar muy bien el movimiento, ¿no? Con la relación de la onda EA, puedes sacar una cuña y puedes decir si el paciente tiene una cuña arriba o mayor de 18. Fácil. La cosa es no sentenciar el Swan-Ganz, solamente es algo si les puedo decir. Yo también fui el típico arrogante que cuando salió de crítica decía, no necesitamos cuña para sacar, no necesitamos de Swan-Ganz para sacar cuña, ¿no? ¿Y por qué? Invasivos, malditos mercenarios, no le pongan eso al paciente, ¿no? Típico. Bueno, después me fui a la alta especialidad de terapia intensiva cardiovascular y literal, a ver, sácalo, con un esternón abierto. No, pues sí, ¿no? Un paciente posoperado, con el tórax abierto, o recién con la cirugía recién cerrado, con los alambres, con lo que quieras, con sondas, con marcapasos, con mediastinal, con pleurales, con esto, con el otro, con mínima invasión por aquí, otra niva por acá. Llegas, pones el ultrasonido y dices, no veo nada, no ves nada. Solamente ves una imagen que se mueve a lo lejos, como tal, y entonces dijimos, está bien, tienen razón. Y ahí sacamos un término acuñado en la zona, que todavía está ahí medio trabajándose, que es el EcoSwan. Es decir, pongo ultrasonido, veo cualitativo, pero con el Swan-Ganz puesto veo cuantitativo. La correlación, ¿cómo se mueve? Oye, se mueve mal. ¿Y qué marca el Swan-Ganz? Pues marca índices bajos. Ah, bueno, pues ahí ya tiene cierta correlación, no peleamos. Y el ventrículo derecho, en lugar de decir está grande o está chico, se mueve o no se mueve, perfectísimo. También podemos ser un poquito más precisos y sacar un TAPSE, tiempo de aceleración, diámetros, onda S, presión y resistencia pulmonares. Creo que la palabra que más se le viene a ustedes a la mente, seguro porque a mí me pasó también, fue TAPSE. La primera vez que entregué a un paciente en una terapia intensiva en la 34 como residente de urgencias fue, ¿y qué TAPSE tiene? ¿Qué me están hablando? No lo frieguen. Pero sí, parece que la palabra TAPSE se repita. Así como FEBI es una palabra común, TAPSE es una palabra común, ¿no? Y viene mucho en los artículos de emergencias. Es muy fácil sacarlo. 20 minutitos antes que hubiera sabido que me preguntaban eso, pudiera haber contestado, ¿no? Y haber entregado mejor. Es sencillo en ese sentido. Y podemos dejar de ser solamente decir está grandote o está chiquito. Podemos ser un poquito más precisos, más finos en nuestra evaluación como tal. TAPSE, ¿cómo se mueve el anillo tricuspidio? Los diámetros, ¿está grande o está chico? La onda sistólica, ¿cómo está la incursión del movimiento del ventrículo? Tiempo de aceleración del tracto de salida. Así como el ventrículo izquierdo tiene un tracto de salida, el ventrículo derecho también tiene un tracto de salida como tal. Es decir, hay una obstrucción. ¿Qué puede estar obstruyendo un tracto de salida del ventrículo derecho? Un trombo. Entonces, ¿qué pasaría si hay un trombo? ¿Se acelera o se desacelera? Se acelera. Se acelera tanto, ¿se acuerdan del signo? Ahorita lo vamos a ver, el signo de 60-60. Es porque es tan rápido que en menos de 60 milisegundos se puede tener el ITB, entonces se acelera como tal. Las resistencias pulmonares y la presión sistólica pulmonar como tal. ¿Sí? Si tenemos un paciente con sospecha de TEP, que eso es algo muy común en las salas de emergencias, yo esto lo considero los 4 fantásticos, ¿ok? Con eso puedes sacar TAPSE, puedes sacar la S sistólica, el ITB del tracto de salida del ventrículo derecho y la fracción de acortamiento. Tan sencillo como eso, para poder definir si el paciente está en una tromboembolia pulmonar. Así lo hago yo, así puedo decir sí o no, tan sencillo. Obviamente, que es el gol, es una angiografía pulmonar, no como tal. Pero si no lo tenemos, pues está inestable el paciente, mínimo descartarlo como tal. ¿Qué es el TAPSE? La incursión del anillo tricuspidio como tal. De la base al ápice, de la base al pico, de pico a valle, pico a valle. Es decir, se mueve, sí. El ventrículo derecho tiene fibras longitudinales y fibras circunferenciales, ¿no? Todos han visto lo de la masa que les dije, la banda, ¿sí? Se contrae
El ventrículo izquierdo hace un efecto de pistón y el ventrículo derecho hace un efecto inyectivo. Entonces, estás viendo ciertas fibras. Vamos a esperar tantito. Sí, sí, sí. Nadie ve el password. Hasta ahorita, mientras, ¿alguna pregunta? Sí, porque si tienes una vena cava menor de 2 centímetros, significa que es agudo. Si la vena cava estuviera, si tú tienes un TAPSE disminuido y tienes una cava grande, perdóname, al revés. Si tú tienes un TAPSE disminuido y una vena cava grande, ¿ok? Lo que estamos hablando entonces es que es un ventrículo que no está condicionado y está pasando la presión del ventrículo derecho hacia la izquierda. Pero si tienes un TAPSE disminuido y una cava que hace así, ese ventrículo derecho ya se condicionó. Entonces es una hipertensión pulmonar crónica probablemente. Así. Y lo ves en un septum engrosado y sobre todo en la pared libre, que es mayor de 5 centímetros, mayor de 5 milímetros. Hipertensión pulmonar aguda, sí. Si la cava tiene resistor, está está acondicionado el ventrículo derecho como tal. Difícilmente va a ser así es. Es exacto. Entonces, si tenemos un BD, vamos a verlo en línea lineal, ¿no? Tenemos aquí la cava y aquí está el BD. Si el BD está fuerte, es decir, ha estado por mucho tiempo sometido a altas presiones, se va a fortalecer. Entonces, cada vez que haga esto, la cava va a hacer lo contrario. Pero si tenemos un BD que está debilucho, porque nuestro BD sano es débil, y algo le aumenta las presiones, entonces el BD va a hacer esto. ¿Y qué va a pasar con la cava? Se va a ensanchar. ¿Sí? Así es. De hecho, así es. De hecho, en un crónico que el TAP se disminuya, se está fatigando. Es un crónico agudizado. Así es. Ya está perdiendo función. O en el EPOC, en la hipertensión pulmonar. Listo. La otra es el fracción de acortamiento. Yo siempre lo veo así como un acordeón. El ventrículo derecho se acorta, ¿sí? Entonces somos muy norteños y lo vemos como un acordeón como tal. Esta es la FEBI del ventrículo, como si fuera una FEBI, pero del ventrículo derecho. Lo normal es que sea 35. Aquí no sale la fórmula. Diámetro mayor menos el diámetro menor entre el diámetro mayor por 100. La mayoría de las fórmulas son más, menos, entre más por 100, ¿no? Eso se repite mucho en medicina, entonces, como mnemotecnia, como tal. El Doppler tisular, cómo se mueven las fibras, las que vienen y las que regresan, ¿no? Si aquí tenemos este marcador, significa que las que se acercan es azul y las que se alejan es rojo, ¿no? Entonces, si se acerca, es azul, y si se acerca es contracción, es sístole. Si se aleja, es rojo, se relaja, es diástole. Pero esto puede ser invertido, no es una regla, ¿no? Y el signo de 60-60, eso es algo también que todo el mundo lo ha leído en artículos, ¿no? El famoso 60-60. ¿Qué significa? Que la aceleración es menor a 60 porque hay una obstrucción y se acelera. Entonces dura mucho menor el tiempo, ¿sí? Y en algunos casos puede ser tan patognomónico la hipertensión pulmonar que el notch, que es decir, perdóname, el ITB, que tiene una morfología A, B o C, se ve así como un hacha y forma el signo del hacha. Cuando ustedes vean esto en un tracto de salida del ventrículo derecho, que la sangre cuando sale hace este notch, significa que hay un retroceso de la circulación pulmonar, le pega otra vez la circulación pulmonar, en lugar de pasar a la izquierda, se regresa y hace un cortocircuito. Piensen sí o sí en hipertensión pulmonar severa. Y es muy común, tan común que hay muchos pacientes sin patología pulmonar intubados que hacen esto. ¿Qué creen que es? Mal manejo ventilatorio, altas presiones del ventilador. Un ventilador a tronar, donde el alveolo está tan abierto que le pega al capilar y el capilar forma hipertensión pulmonar como tal, ¿no? Eso es muy común que lo podamos ver. Y la presión sistólica pulmonar, lo que sale del flujo transtricuspidio, ¿no? Esto es muy sencillo. La fórmula es lo que mida al cuadrado por 4 y puedes estimarla como tal. Ese es un caso de ECMO
que fue en la ciudad de Querétaro. Me encontré en la Ciudad de México, se activa el grupo ECMO para ir a Querétaro a canular un paciente. Y nos dice una paciente que está en falla respiratoria. ¿Ok? Bueno, en la madrugada, ¿no? Nuevamente no va a ir un ecocardiografista en la madrugada. Es raro que un ecocardiografista aparezca en la madrugada, a menos que sea de un team en particular en específico. ¿Sí? Nos movemos, llegamos, vemos al paciente y lo que iba a ser un ECMO veno-venoso, porque era por falla respiratoria, cambiamos a un ECMO veno-arterial, porque lo que tenía esta paciente era una tromboembolia pulmonar por un SAF catastrófico. Tan sencillo. Esas imágenes no son de ecocardiografistas, son imágenes de un ultrasonido que llevamos siempre en el equipo ECMO, ¿ok? Hecho por mí, y donde ves un TAPSE 12, ya está por debajo de 18, ¿ok? ¿Qué es ese signo? El signo D, ya te cargó, exacto. La D de la boca de payaso. Y vean la presión sistólica pulmonar, alta. La presión sistólica pulmonar alta, que está mayor de 60, ¿sí? ¿Nos dice que es agudo o nos dice que es crónico? ¿Seguros? Si un ventrículo derecho está fuerte, va a elevar y no puede sacar la sangre por donde debe ser, lo va a regresar por la tricuspide con fuerza. Eso significa que está crónico. Ya tiene tiempo fortaleciéndose. ¿Ok? Por eso llegamos a la conclusión que este era un crónico. Ya tenía hipertensión pulmonar, pero llegó a un punto en que fue lo suficiente para inestabilizarla como tal. Para hacer el diagnóstico de tromboembolia pulmonar no se necesitan muchas cosas. ¿Se acuerdan del eje corto? Un BD más grande. Perfecto. ¿Se acuerdan de las 4 cámaras? Un BD más grande. ¿Se acuerdan del signo de el eje largo, perdóname? ¿El eje corto? El signo de la... Ya te cargó. Ajá. La boca del payaso. ¿Se acuerdan de la vena cava? Una cava abierta. ¿Se acuerdan del tracto de salida? Una aceleración menor de 60 con el notch. ¿Se acuerdan de la presión sistólica pulmonar? Menor de 60 en agudo. Un trombo en tránsito. El modo M, menor de 16. ¿Ok? Y el Doppler tisular menor de 9.5. Son cosas sencillísimas que ustedes pueden sacar para decir tiene o no tiene tromboembolia pulmonar y ya no tenemos que estar tanto indiferenciados, ¿no? Y pasan los turnos y de pulmonar se convirtió en hipovolémico, de hipovolémico a cardiogénico, de cardiogénico a kriptonita, de kriptonita se murió. Entonces, tan sencillo como eso podemos sacarlo en menos de 20 minutos lo podemos sacar. Y claro, lo que preguntaba ahorita el doctor Núñez, saber si estamos hablando de algo agudo o crónico. Si este es el flujo reverso tricuspidio y vemos que es mayor de 3.8, significa que sale con fuerza, es porque es crónico, es porque tiene buena fuerza. Si vemos que el BD puede estar los dos dilatados, pero uno está hipocinético y el otro está hipertrófico, el crónico. Vemos la relación BD-BI es aumentada en los dos, el movimiento septal es anormal en los dos, el tronco pulmonar está dilatado en los dos, pero la vena cava inferior en el agudo no colapsa. ¿Por qué? Porque está estancado el flujo, en palabras comunes. Pero en el crónico sí va a tener colapso porque ya está acostumbrado ese ventrículo derecho a mover gradientes. Y si queremos terminar, tenemos que pasar a VEXUS. Si queremos saber si este paciente que fue reanimado, que ya no es indiferenciado, y queremos terminar de hacer ajustes para el día siguiente, tenemos que voltear a ver a VEXUS, definitivamente. Es una herramienta. Si la vena cava mide menos de 2 centímetros y colapsa más del 50%, se acabó el algoritmo. De nada sirve hacer VEXUS, ¿sí? Porque si la vena cava no está sometida a altas presiones, seguramente lo demás no va a estar sometido a altas presiones, a manera general. Hay situaciones en las que sí, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, eso sí lo puedes hacer, ¿no? Y lo que vamos a hacer con el VEXUS es ir a ver las cisternas naturales del cuerpo. La cava, las hepáticas, la porta y la renal. Son las grandes cisternas, al grado que ya hay síndromes como tal, síndromes cardio-renales, síndromes cardio-hepáticos, síndromes cardio-intestinales, ¿ok? Que provocan síndromes compartimentales, ¿no? Una falla ventricular derecha con una sobrecarga puede hacer un síndrome compartimental abdominal como tal, ¿no? Cardio-cerebral. Todos estamos hablando que es congestión. Pacientes que se reaniman desreanimando, quitándole los líquidos. Si vemos de antemano así, una cava con estas 2 orejitas que parece un conejito, pues vamos a decir, está sometido a altas presiones.
¿Ok? Ese sería el cualitativo del Vexus, pero como somos más precisos, ahora sí hay que hacer un cuantitativo del Vexus como tal. Primero, lo que les dije, ¿está grande o está chica? ¿Sí tiene colapsabilidad o no tiene colapsabilidad como tal? Eso es lo que tenemos que empezar para poder pasar al Vexus como tal. Y luego de ahí nos vamos a la hepática. Utilizamos un Doppler pulsado, vemos las hepáticas, hay un volumen muestra sobre el flujo hepático, pones el volumen muestra sobre la arteria hepática, la vena hepática, perdón. Es azul porque se aleja del transductor, dependiendo de cómo esté codificado. La onda S coincide con la contracción del ventrículo. Esto es lo normal, esto está moderado y esto es severo. Lo normal es que en la sístole, pues el flujo se vaya hacia el ventrículo, quiera irse. Pero ¿qué pasa? Que cada vez cuando el ventrículo derecho haga su contracción, la sístole sea más pequeña y la diástole aumente. Significa que hay un colapso del sistema. Entonces, de ir de derecha a izquierda, está yendo un poco de izquierda a derecha, ¿no? Y lo mismo sucede con el Doppler portal. Solamente que acá no es un flujo dicotómico, es un flujo constante. Si yo veo una arteria porta, una vena porta, y un flujo, súper bien. Pero ¿qué tal si le empiezo a escuchar? Se está haciendo dicotómico. Está teniendo variabilidad en cada latido. No debe de haber variabilidad del lado venoso en ese lado, porque tenemos una barrera en los lobulillos como tal. Si la fuerza del ventrículo derecho se transmite a través de los sinusoides y a través de los lobulillos, significa que la carga de presión es tan alta que ya está comprometiendo lejos de ella, ¿no? Cada vez está alejándose más la presión. Y cuando vemos esto que está tan, esta pulsatividad tan marcada, bueno, este es un paciente súper sobrecargado. Por ejemplo, esto fue un paciente en ECMO que estaba con falla renal y tenía prisma, un prisma con un ultrafiltrado 40 cc. Ay, nada más con ingresos obligados, 40 cc por hora en un paciente crítico, pero bueno, esa es una de las cosas que siempre dialogamos con los nefrólogos. 40 cc por hora con ultrafiltrado en un paciente crítico, pues nada más con las bombas de infusión ya lo tienes. O sea, siempre se le va a quedar algo. Y tiene una variabilidad del 50%. Hablamos con ella, le hicimos la propuesta que lo subiéramos a 150. Esto es una negociación, caímos en 80. Bueno, está bueno. Mínimo al día siguiente la variabilidad disminuyó al 50%. ¿Okay? Lo correcto es que esto no exista, sea constante. La porta debe ser constante. Si estamos viendo esto, significa que hay presión de ventrículo derecho que lo está moviendo en cada lado, ¿no? Y de ahí nos vamos a las renales. Las renales siempre vamos a ver arteria y vena al mismo tiempo. Siempre. No podemos disecarlas en el ultrasonido. Y no hay que confundirnos. Esto es arteria, esto es vena. Y el flujo debe ser constante. Cuando es moderado, se empieza a hacer el flujo venoso dicotómico. El órgano, el riñón como tal, es una cápsula, ¿sí? Y si hay sobrereanimación y hay fuga de contenido, se va a ir entre el tejido del parénquima y la cápsula. ¿Y qué va a pasar? Es un término bien curioso, no a ver feo, tamponada renal, ¿no? Tamponada capilar. Se colapsa el riñón por toda la fuga y provoca tamponada como tal. Hace que los capilares no puedan tener un flujo, ¿sí? Y entonces en lugar de ser constante empieza a ser dicotómico hasta que es tan severo que solamente hay un flujito, ¿no? Eso también es evidente cuando empiezas a reanimar a los pacientes, el flujo regresa como tal. Muy bien, entonces en pacientes críticos, estando en desarrollo como residente, ya como adscrito, ya aunque tengas el término que te diga la raza gacha, escritosaurio, lo que sea, nunca dejamos a los pacientes atrás los críticos, ¿no? Siempre hay que tener mucha proactividad, porque el ultrasonido puede no hacer mucho daño, pero puede ser peligroso si cometemos errores con la interpretación. Lo que sí recomiendo en áreas críticas y sobre esa sala de choque, evitar el nihilismo, siempre poder medir. Y para medir, tenemos esa herramienta como tal. Cada vez que queramos optimizar la precarga, la palabra más peligrosa que alguien te puede decir es optimiza la precarga. ¡Ay, caray! Cada vez que alguien les diga eso, aguas. Ok, sí, ¿bajo qué justificación? Ok. Siempre que queremos optimizar, vamos a utilizar líquidos, la vena cava, la aurícula derecha, pero si el paciente no lo necesitaba, vamos a tener una transgresión a la justificación y el alto costo a pagar es un colapso del retorno venoso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que en la fase de reanimación por ultrasonido en el choque indiferenciado, que ya no tuvo que haber sido indiferenciado en este momento, es quitarnos esa terquedad para no tener un colapso del sistema, ni más ni menos. Ahí está tu indiferenciado. No hay choque indiferenciado. Es un muy bonito tema, es un muy bonito título,
¿Habrá artículos perdidos por ahí? Sí lo hay, pero no es un diagnóstico. Vamos a decirlo, hacemos un consenso de nosotros que es un estado emocional del doctor como tal, ¿verdad? Una herramienta en manos equivocadas se convierte en un arma. Mucho cuidado con eso. Nunca se casen con un parámetro del ultrasonido. Primer error cuando empezamos a practicar ultrasonido es, me gusta la FEBI y quiero ser diagnóstico solamente con la FEBI. No, jamás, ¿no? Jamás, ¿no? Así como TAPSE no solo para TEP, FEBI no solo para falla cardíaca. No nos casemos con un solo diagnóstico para tener la razón como tal. Sería todo. Muchas gracias.